siempre empezamos con el mismo orden porque, bueno, nos interesa ir a los comienzos y sabemos que vos viajaste en tu infancia por muchos lugares, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa vida errante y dónde te sentiste más cómoda a raíz de estos viajes por tu papá? Bueno, lo primero que fue Italia, era muy chica, de los 8 a los 12 años, pero creo que fue uno de los viajes más inspiradores. Roma es una ciudad imposible que no te inspire. Y en esa instancia, justamente por ser tan chica y en un momento en el que siempre cuento que era el gran auge, Fellini, claro, Cinecittà, y la Vía Veneto estaba siempre llena de estos divos que papá y mamá iban a lugares, a cafés o demás, y me decían, ay, la vimos a Gina Lollobrigida, ay, estaba Sofía Loren, Marcello Mastroianni. Y la alimentación de ciertas publicaciones, como una revista que se llamaba Gente o Oggi, donde yo era una ávida devoradora de todo eso, y ya ahí el sueño cine, Hollywood y demás, claro, estaba como cerca. Claro. Y en el colegio también, iba a un colegio, el Sagrado Corazón, que es ahí en Trinidad dei Monti, arriba de la Piazza de España, colegio de monjas, pero que hacíamos teatro muchísimo. Y creo que fue realmente un tiempo de alimentarme mucho. Recuerdo la cantidad de veces que yendo a los museos íbamos siempre con alguien que nos instruía, que nos enseñaba. Tenías todo ahí al alcance para como alimentarte, digamos, ¿no? Así que es un tiempo muy importante ese. Claro. ¿Y sentís que te quitó algo en comparación con otras niñas de tu edad, el hecho de haberte, bueno, después mudado a otras ciudades o a otras cosas? ¿Sentiste que perdiste algo o fueron más aportes? A esta altura de la vida siento que fueron muchísimos aportes, pero en realidad lo duro era irse y dejar a todas las compañeras. Yo sí recuerdo que cuando me fui de acá me costó mucho, y también que después dejar a todos mi grupo en Roma. Yo estaba tristísima cuando volvíamos, claro, y al volver acá me adelantaron un año por una cuestión escolar de cómo era allá la escuela, y cambié de grupo. Pero no, pero me parece que todo lo contrario, creo que fue lo más enriquecedor del mundo. Me parecía pequeño San Isidro, donde yo vivía como núcleo social y creativo, me parecía pequeño al lado de lo que venía, claro, trayendo de Roma, ¿no? Claro, y de Europa, porque viajamos mucho también. Claro, ¿y terminaste el secundario acá en San Isidro o afuera? No, finalmente en el Colegio de la Asunción, que era ahí en Ocampo, y que ahora es el San Martín de Tours. Siempre colegios religiosos. Mis padres eran muy católicos y siempre fueron colegios de monjas, las monjas españolas. En San Isidro iba el Cardenal Espínola, colegio muy cerrado, ahí me peleaba mucho con las monjas, no me gustaba nada. Y después nos pasamos a la Asunción, que fue un momento bastante polémico, interesante, porque fue el momento en que empezó todo el cambio en la religión, apareció el libro de la Nueva Alianza, claro, de la Biblia, apareció el tercermundismo, la teología de la liberación. Totalmente. Y toda justamente la madre Adele, que era era una monja de una familia muy bien, Helguera de apellido, bueno, ella terminó siendo piquetera. Yo leí una nota hace mucho, estaba viviendo en el norte, y era una mujer de ideas muy revolucionarias y muy avanzadas, y era la superiora del colegio. Claro, ¿viste? Así que ese colegio se cerró y se fueron todas de ahí. Claro. Y bueno, después ¿cómo te marcó porque fuiste madre muy joven, ¿no es cierto? Muy joven, Te casaste muy joven también. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Saliste prácticamente del secundario y te casaste. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo me casé un 1 de diciembre por civil, el 2 de diciembre me dieron el diploma y el 3 de diciembre me casé por la iglesia. Qué intenso. Así que fue, y además me llevé una materia porque la instrucción cívica no me aprobó, y tuve que ir a dar la materia de uniforme, ya casada después de la luna de miel, que fue de una semana nada más, éramos tan chicos con Eduardo, y bueno, y tuve que ir a dar el examen.
Y bueno, ¿y cómo fue eso? Porque salir del secundario y ya casarte, ¿cómo Yo lo vivís? hoy lo miro como una aventura más de una romántica y una... Yo quería huir de tantas cosas, no sé, era muy adolescente y me creía muy grande, pero lo que más quería era salir de una opresión que yo sentía en la educación de mis padres, que hoy valoro muchísimo de todas maneras, a la luz de muchas cosas, pero creo que fue una especie de locura patriada, pero de la que no me arrepiento para nada, porque tengo hijos grandes, soy abuela, voy a ser bisabuela este año, con lo cual la vida me ha dado mucho más. Más tiempo de disfrutar todas esas cosas, porque tan joven. Sí, la verdad que sí, no es algo de lo que me arrepiento para nada, porque yo creo que mi vocación de ser madre era muy fuerte, Claro. y si bien luché por tener además un espacio para mi carrera, tenía también el mandato de ser la mujer y de cuidar de los niños, ¿no? Claro, claro. Qué difícil equilibrar eso siendo tan joven, ¿no? Me parece tan complejo cuando lo veo hoy en las chicas. Me parece que yo luchaba de una manera inmensa, pero no sentía lo que les pasa ahora, ¿viste? No sé qué es lo que me pasa con eso. Mis hijas me preguntan, ¿pero cómo hiciste para tener 5 hijos? No sé. Creo que cuando uno está ahí, lo está haciendo, lo está viviendo, y tal vez no había, a lo mejor, esto es una reflexión que hago, no sé si había tanto pensamiento puesto en todo lo que no puedo hacer. Claro. No, lo que más me costaba era la vocación, porque siempre quise ser actriz, siempre quise estar en el medio artístico, y escribir, y con niños es imposible y demás, pero no recuerdo que fuera un drama no salir o no ir a los boliches yo no salía con mis amigas porque eras mamá y salías con tu marido. Claro. Esa era la forma en que, había sido criada para vivir, qué sé yo. Claro, claro. Bueno, y hablando de todos estos viajes y del rol de tu papá, ¿no? Como embajador o vinculado a la política, ¿cómo fue tu relación con el mundo de la política en esa época, hoy en día, en el transcurso de todos estos años? Sí, papá fue funcionario en la primera presidencia de Perón y fue un político de raza, era un apasionado, un gran nacionalista. Por lo tanto, el discurso de la política, lo que atravesé de niña como la Revolución Libertadora, cuando él estuvo preso, pero no nos contaron y después nos enteramos que lo habían venido a buscar, pero tengo la escena grabadísima con la mentira piadosa de que se iba a otro lado, pero lo vinieron a buscar a casa y estuvo 15 días, que por suerte salió, y sus cuentos fueron mucho después de lo que él escuchaba de los fusilamientos y mamá que no lo podía, no dejaban entrar a nadie a verlo. Luego él fue una persona que estuvo, al estar vinculado al peronismo, bueno, con el frondicismo y después ya sabemos lo que fue pasando acá, entonces se alejó por razones obvias y después fue un hombre que estuvo muy enfermo los últimos casi 10 años de su vida y murió a los 77 años. Y yo, en lo personal, tuve bastantes divergencias con él y también hubo cosas que no comprendí, que le pregunté muchas veces, como esto del nacionalismo que se asociaba a esa cosa de Perón con los nazis que entraron y que yo quería saber qué era lo que había pasado en la Argentina y no te contaban demasiado. Por lo tanto, fue más un trabajo de seguir preguntando y finalmente de investigarlo uno por sus propios medios. Mi relación con la política es apolítica. La verdad que descreo muchísimo de lo que sucede con la política, más hoy en día, donde uno sabe que se manipula mucho al ciudadano desde lo que se informa, y que hoy tenemos un acceso mayor y también eso nos vuelve locos porque hay tanta ida y vuelta con la información. Creo que
es importante que haya buenos y serios y comprometidos políticos. Siempre creí que el político debía ser alguien que de verdad le importara el ciudadano y le importara el país que gobierna para mejorar la calidad de vida de todos. Creo que estamos, no sé, bastante lejos en el mundo de lograr ciertas cosas que son importantes para la persona, ¿no? Así que en esos años claro, vos saliste del secundario y no tuviste instancias de militancia o de más universitaria como por ahí otras chicas de tu misma edad. Tuve amigas y amigos y episodios fuertes, porque además, como te decía, en el colegio, justamente en la Asunción, mi camada, no tanto como la siguiente, las que venían en cuarto año detrás, hubo muchas catequistas, tercermundistas, muchas chicas que terminaron presas, hubo también guerrilleras. Es verdad que no por no haber estado, justamente no haber tenido la oportunidad que quería de entrar a la universidad y quedarme en esa instancia, no fue una época ni de militancia ni de participación activa, no. Y bueno, y entonces, ¿cómo son los comienzos en la actuación? Porque nos contaste que, bueno, en esas escuelas en Italia y demás ya hacías actuación. ¿Cómo empezás por eso y después cómo vas haciendo el pasaje a detrás de cámara, no? Actuar para mí fue siempre importante, aparte de todo lo que podía llegar a hacer en el colegio, estudiar. Y la primera oportunidad me la da la Alianza Francesa, porque estudiaba francés ahí, viniendo del Colegio de Italia, que era un colegio francés y que ya hablaba los dos idiomas. Entré a la Alianza Francesa y en la de Córdoba. Y ahí había un teatro y yo me anoté y la directora de teatro, la que daba las clases y ponía las obras, era Alix Bader, que luego trabajó en mi primer película, que ahora vive en Francia, tiene 96 años y la visité hace 2 años. Y ella fue como mi primer maestra, digamos. Yo tenía a las 3 chicas muy chiquitas, era toda una preocupación poder ingresar a cualquier posibilidad de hacer teatro nocturno, por cómo era mi vida, y en la Alianza era a las 7 de la tarde, así que bueno, durante varios años fui parte del teatro de la Alianza Francesa, pero era en francés. Claro. Así que después de eso armé un grupo para hacer teatro en el Teatro de la Cova de Martínez y empecé a estudiar con Hedy Krila, luego Agustina Leso y después Augusto Fernández. También estuve en cursos de dirección y actuación con Néstor Raimondi. Fui como una especie de alumna aplicada, porque los cursos de teatro eran intensos, porque ahí siempre les recomiendo que se haga para el que quiere estar en esto, dirigir, actuar, lo que sea, tener un grupo de pertenencia, conocer del otro lado, es importante para poder dirigir el día de mañana a los actores, saber de qué se trata actuar, ¿no? ¿Y cómo fue el pasaje entonces a la dirección? Porque venías actuando, haciendo, ¿cuándo te empezó a gustar esto de estar atrás de cámara? Creo que en realidad me gustó siempre lo de dirigir, pero no me animaba. Por eso digo, con Raimondi el curso de dirección que hice, poníamos en escena a los alumnos, teníamos que poner una obra de Brecht que era complejísimo y me daba muchísimo miedo. Lo haces igual porque, bueno, tenés que hacerlo para el curso, pero sí descubrí que había algo ahí que me interesaba. Y después de hacer mi primer película, Nunca estuve en Viena, donde actué y produje, empecé a sentir que me involucré en todos los procesos. Iba siempre con el director y con Aronovich, el director de fotografía, a ver lo que en ese momento se veía porque era negativo. Ibas todos los días al laboratorio a ver los campeones. Empecé a darme cuenta cómo era el cine estando del otro lado, porque se filma en secuencia, se ve un pedacito. En esa época no se veían con sonido. Claro. Y bueno, y después estar en el proceso de la edición. Y ahí ya me di cuenta que tenía ganas de estar del otro lado de la cámara. ¿Y con la televisión? O sea, ¿algún tipo de guión o dirección de algunos episodios o algo en televisión? En televisión lo único que hice fue cuando me invitaron como directora de cine a un programa que hacía Hoy
ya no sé, era ATC, ¿cómo se llama ahora? La TV Pública. Cambian cada 5 minutos. TV Pública. Hacía un programa para directores de cine y entonces trabajé bueno, yo había trabajado como actriz bastante en ATC de ese momento. Y así que reconocí a muchos de los técnicos y fue una lindísima experiencia. Se llama Habitación 306 y fue lo único que hice como directora en televisión. Uh-huh. ¿Y qué sentís? ¿Que es porque no te convocan? ¿No te interesa ese medio, ese lenguaje? No me convocan. No soy una gran... o sea, creo que la televisión es un entrenamiento muy importante. No me gustaría dirigir una telenovela y tener que estar todo el año abocada porque siento que es mucha la dedicación que le tenés que poner, son muchas horas y yo siempre tengo ganas de hacer más cosas que eso, pero sí por ahí una miniserie o algunos capítulos, porque es un entrenamiento enorme estar en el set con los actores y manejar un equipo de televisión que no es lo mismo que un equipo de cine, aunque... Hoy se hace una televisión mucho más cercana, si queremos, a lo cinematográfico, pero es diferente. Uh-huh. Es trabajar en estudios generalmente y salir a exteriores, pero no me convocan ni idea, no sé, tampoco me ofrecí demasiado, pero no. Bien. Y esa experiencia de estar detrás y delante de cámara, vos decís, yo dirigí la película, la actué, ¿cómo la viviste? Porque también está esa especie de doblamiento de funciones, ¿cómo es? Es interesante, es bien interesante porque lleva más tiempo de rodaje porque siempre tenés que tener un gran asistente de dirección y gente que siempre el equipo fundamental que uh-huh. colabore en tu mirada y en lo que vas a contar. Nunca hice un personaje como Mercedes Tita Merelo, digamos. Yeah. Nunca hice un personaje que fuera tan alejado de lo que yo puedo actuar como para que fuera tan complejo la preparación. Yo soy más una actriz que en el momento está y deja que pase y suceda lo que tiene que suceder o lo que imagino tiene que suceder y es en relación al otro. El otro me está diciendo algo que yo recibo y estoy como muy presente. De todas maneras, este es un entrenamiento también y yo lo disfruté un montón, yo lo disfruté muchísimo. Después fue como natural decir, no, Felicitas es enorme, yo no quiero estar en esta película. En Tita no quiero hacer nada más que dirigir. Y hoy no sé, a lo mejor en algún momento hago un papel en alguna cosa, no lo sé. Siempre creo que me gustaría más de estar del otro lado que me dirijan. Uh-huh. Pero si no sucede y tengo ganas de volver a actuar, no lo sé. No es algo que esté... No sé, no, porque una vez que empiezo a editar, la miro no sé, se llama Marisa y la miro a Marisa y no pienso soy yo, digo, ¿esta qué está haciendo? No, esto no va, qué sé yo. La miro desdoblada totalmente, uh-huh. lo cual es muy interesante, porque es como mirarse de afuera, como nos deberíamos mirar en la vida cuando estamos por decir algo, decir, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo qué es esto? Sí. Ayuda. Está bueno. Y bueno, de tu experiencia como escritora, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a escribir? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo te enfrentás con esa hoja en blanco? Es una pasión que ya arranca de muy chica. En Italia, cuando me preguntaba, yo ya escribí un libro a los 8, 9, 10 años, que se perdió además. Y mi público eran mis hermanas, mis lectoras, digamos, que todos los días leían. ¿Y cómo sigue? ¿Y de qué era el libro? El libro era una historia de una chica, obviamente, que tenía mi edad y que le pasaban cosas que seguramente me importaban a mí y a su vez era bastante fantasioso y entonces por eso las atrapaba, era como en capítulos, ¿viste? Porque escribía 3, 4 páginas, 5, a mano además, en un cuaderno y no me acuerdo demasiado, me acuerdo sí que describía mucho. Estaría influenciada seguramente por Mujercitas, Luis May Alcott y todas esas que eran mis lecturas de esa época, seguro. Me acuerdo que describía mucho dónde vivía, las amigas que tenía, cómo eran sus padres, cómo se vestía, qué hacía. Y que era una chica con mucha imaginación y amigos imaginarios y eso.
Pero es algo natural, en realidad, en mí. Es como que, no sé, escribir es algo que me apasiona, lo respeto muchísimo, creo que como todo necesita práctica. Soy muy lectora, hice muchos talleres de narrativa y nunca hice taller de guión, pero fui como autodidacta con los guiones. Leo muchos guiones de grandes guionistas y también he leído libros sobre guión, como en su momento el de Sid Field, que me ayudó muchísimo. Después lo conocí a él porque era como muy interesante la manera de decirte cómo es un guión, que tiene que ver también con lo estricto que es un cuento. La novela es mucho más, se puede disgregar más. A mí la página en blanco no me asusta, es dedicación, es tiempo, es sentarte todos los días a escribir y bueno, y escribir, y después corregir y tachar, pero es un proceso que disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí. Y bueno, eso también después lo podés implementar en todas tus películas y en todas tus otras fases creativas, así que todo cierra, ¿no? Ese círculo. Todo cierra. Yo lo que pasa es que creo, me considero como una narradora. Yo creo que a mí lo que me gusta de verdad, mi pasión es contar historias. Que el vehículo sea el cine es todavía más grande, más mágico, es como lo que más me apasiona. Pero si fuera un libro, si fuera teatro, o también de lo que se trata es de contar una historia, de narrar algo. Sí. Y mira, justamente hablando de esto, ¿no? De los diálogos, del guión, etcétera, una de las preguntas que surgía era, ¿cuál te parece que es el secreto para crear un diálogo creíble, fluido en cine? ¿No? A partir no solo de la escritura, sino también de la dirección, en función de algunas cosas que uno ve en el cine nacional que a veces por ahí hacen un poco como de ruido a la hora de escuchar, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo podés hacer ese equilibrio? Bueno, el tema de los diálogos es un gran tema. Creo que a partir de escribir guiones y trabajar con grandes guionistas que me han ayudado, han colaborado, uno va afilando el tema de los diálogos y de repente también es algo que surge, que algunos dialogamos por ahí un poco mejor que otros, pero también tiene que ver con que uno lo diga en voz alta, que lo escuche. Los diálogos también se mueven y se cambian cuando el actor los dice, porque vos los estás escribiendo en tu cabeza o en una página y el otro día hablando con un gran escritor como es Richard Ford, que estuvo acá en la Feria del Libro y lo conocí, él me decía que creía que sus diálogos en los guiones eran muy literarios. Y yo le digo, pero en tus libros no son literarios, yo en los cuentos que leo no son literarios, yo los siento como con mucha fuerza. Y él se criticaba eso, ¿no? Por un guión que había escrito. Y yo creo que tiene que ver con que la vida se la da el actor. Una vez que el actor agarra ese texto y lo dice, vos decís, no, espera un cachito, a ver, esto, o el mismo actor te dice, esto no lo puedo decir, tengo que cambiar. A ver, dale, decime cómo lo dirías, ¿no? Y ahí es donde empieza a cobrar vida un diálogo. Por lo tanto, si es falso, si es literario, por decirlo de alguna manera, o si poco creíble, lo eliminás en tiempo de ensayo, amén de todo lo que trabajaste en la previa. También cuando tenés al actor enfrente, ahí es donde la verdad empieza a aparecer. Y digamos, ¿qué opinión tenés con respecto al doblaje? ¿No? Porque hay veces que se puede filmar con el sonido natural y todo, y después si no está la otra, la de hacerle el doblaje. ¿Te sirve, no te sirve? ¿Te resulta cómodo? ¿Te gusta el resultado? Mira, puedo hablar de una experiencia. Por supuesto, bueno, esa es la idea. En Nunca estuve en Viena se doblaba todo, no había nada y me pareció lo más antinatural que se pueda soportar. Me divirtió muchísimo doblar. Después cuando me escuchaba estaba así, ¿viste? No. Pero con todo lo que hay hoy con sonido, cuando se hizo el DVD y demás, algo se pudo incluso manipular para que las voces, que en esa época además como se doblaba y quedaban grabadas, quedaban acá arriba, ¿viste? Como claro. Que realmente se sentía muy falso. Y no era una cuestión solo de los actores, que tenían actores extraordinarios como
Bueno, China doblaba bárbaro, porque China Zorrilla ya era una eminencia en lo que quisiera hacer, ¿viste? Era una genia. Pero, por ejemplo, en esta película, en Tita, el personaje de Discépolo lo doblamos, con consentimiento del actor, por supuesto, porque Lucas es muy joven, da muy bien en cámara, pero resultó que desde el punto de vista la voz nos faltaba algo. Y yo tenía un pánico tremendo con el doblaje y sin embargo quedó extraordinario. Fue un trabajo tremendo, de un dolor de cabeza tremendo, porque uno va ahí, tiene que hacer todo de vuelta al personaje, dirigir a otro actor que lo está haciendo con la voz, es un genio, este chico Chiesa, que es un capo, pero había que verlo, ¿no? Cómo quedaba. Y las pocas cosas que se doblaron también, que fue poquito, eso es diferente, ¿no? Porque poner una frase o alguna... Mercedes tuvo que hacer un doblaje por una cuestión de sonido y fue increíble lo que hizo y estábamos aterradas porque lo había hecho tan bien en el set y sin embargo se escuchó, tiene un oído impresionante y lo volvió a tirar perfecto y quedó. Así que, pero no, el sonido directo no hay con qué darle, es lo mejor siempre. Sí. Bueno, acá justo nombrás a Tita, estuviste hablando de Felicitas. ¿Por qué te interesa trabajar sobre estas mujeres fuertes? ¿Qué te atrae de ellas o tan icónicas en nuestro país? Bueno, me parece que son representaciones de búsqueda personal, amén de querer homenajear a la mujer de alguna manera. Mostrar que nos pasa y que eso sí lo siento como algo que, ¿cómo escribiría a un hombre? Y bueno, es una gran duda, no es que no, me lo han preguntado muchas veces, no es que no fantaseé alguna vez con hacer una película cuyo protagonista sean todos varones o no, pero creo que sé más todavía sobre la mujer o por lo menos comprendo más de qué quiero hablar cuando hablo de una mujer. Y sin duda siento una responsabilidad frente a, ya que hay tantos hombres hablando de los hombres, ser como mujer directora y productora y guionista y todo lo que puedo hacer es como un privilegio, pero siempre es una responsabilidad hacia la posibilidad de contar otras mujeres, ¿no? Y son muy atractivas, sin duda, de razones muy diferentes. Creo que Felicitas y Tita son dos polos opuestos y sin embargo se unen en algo también, ¿no? ¿En qué te parece que se cruzan? Se unen en que la vida a mí, Felicitas es alguien que no elige y su vida, como que está siendo manipulada por todo un sistema y un patriarcado que la va digitando, y cuando tiene la oportunidad de darse cuenta hacia qué lado ir, no se puede elegir a sí misma. Y en ese mismo trayecto, Tita no elige nacer donde nace, no elige estar en un orfanato, y la respuesta de Tita a eso es diferente. Sí, total. Pero en algún momento las dos tienen que elegir, y Tita abre los ojos, ve y elige lo que siente que le conviene, que yo creo que no elige mal, pese a que el final haya sido triste, doloroso y solitario, y Felicitas da el paso en falso. O sea que son dos personajes que son muy atractivos para mirar una vez realizados. Y bueno, justamente hablas de esto, ¿no? De tu compromiso como mujer y de guionista, directora, productora. ¿Te resultó difícil insertarte en el mundo del cine siendo mujer? No me resultó difícil por ser mujer. Yo siento que soy un outsider de todas maneras, por otros motivos. Pero no, justamente porque avanzo igual no me resultó difícil. Claro. Y por otro lado, creo que las mujeres sin duda nos cuestan o nos han costado más muchas cosas. Creo que hoy estamos con toda la fuerza para no dejarnos derribar ante nada.
podemos, pero me parece que en todo este trayecto que ha habido, el otro día volví a ver Up in the Air, la película con George Clooney, y hay una escena que yo recordaba vagamente cuando la chica joven le agradece a la mujer más grande, que en realidad tiene 35 años, que es la amante de George Clooney, y le agradece todo lo que ustedes hicieron, pero yo quiero una familia, quiero tener hijos, quiero un hombre que me quiera y todas esas cosas. Y yo pensaba, estos americanos que, bueno, no llevan 20 y pico de años las mujeres allá en cuanto a la lucha que entablaron, todo lo que está pasando ahora también, creo que eso habla de un espacio en el que nos tenemos que poder encontrar, hombre-mujer, y cuál es el rol de la mujer en eso, y cuál es el rol del hombre, ¿no? Uh-huh. En un mundo como es el mundo del cine, que para mí es más masculino en todo sentido, porque es un mundo técnico al que la mujer tiene que acceder desde su sensibilidad, pero es un mundo muy técnico que el hombre maneja de alguna manera mejor, y sin embargo aparecen directoras de fotografía y tenemos editoras y las chicas cargan la cámara igual que los varones, o sea, es un mundo fascinante, pero es un mundo que ha sido muy masculino, digamos. No, yo en lo personal no he sentido, más que sí, algunas cuestiones, como que la asociación de directores no tenía mujeres. María Luisa Bember nunca perteneció a la DAC porque no entraban las mujeres, y es una asociación que tiene como 70 años, y cuando de repente nos convocaron fue por el cupo de... Y bueno, y uno va porque dice, no puedo, si no ocupo el lugar yo, ¿quién lo ocupa? Pero de alguna manera, ¿qué es esto? Yo no lo podía creer. O sea, decía, ¿cómo puede ser? Y bueno, y ahí estamos y seguimos siendo pocas las que estamos ahí adentro, y todavía hay luchas ahí por más que, por supuesto, como directoras, todas cobramos lo que tenemos que cobrar, etcétera, etcétera, eso no. Pero sigo sintiendo que hay algo de mayoría, minoría. Ahora, una vez que vos estás en el set, el respeto al director es máximo en el cine, así que yo no me siento discriminada por nadie en el equipo ni por ningún tipo de actor. O quizás lo que no consigo son socios productores. Claro. Gran tema. Gran tema. Justamente eso era una pregunta, ¿no? Si en relación con estos temas de género, que no solamente están dados por lo que es de público conocimiento de la situación en Hollywood, de acosos y demás, sino esto de la condición de mujer que te haya perjudicado. A veces lo pensamos también en el plano de los salarios, de las oportunidades laborales. En eso sí lo percibís. Sí, totalmente. Y en el no interés que hay por ahí los temas, y esto lo digo desde lo personal, y también me pasó recientemente con el espectáculo Hembras, que una actriz quería tomarlo para hacer partes, y bueno, y cuando lo va a ofrecer le dicen no, y me dice, ¿por qué este actor que maneja este espacio me dice que no, si el espectáculo es maravilloso? No les interesa. O sea, yo tengo claro, sin por eso angustiarme de más, que hay temas que no les interesa. Entonces, si yo voy a vos y sos productor y querés hacer El Clan, pero no querés hacer Tita Merelo, es porque no tenés interés. Claro. Y eso sí creo que tiene que ver con no mirar demasiado lo importante que es, y la cantidad de mujeres que van al cine, además, ¿no? Sí. Pero bueno, es todo un trabajo. Tal cual. Y, digamos, ¿en qué medida crees que el cine o los medios masivos de comunicación hoy en día ayudan a visibilizar o a tomar conciencia de estas cuestiones vinculadas con, bueno, esta desigualdad de género y esto? ¿Te parece que está pasando? Yo creo que falta un montón para eso, creo que ayuda, o sea, tenemos que dar testimonio de eso, sin duda. O sea, en eso me refiero a la responsabilidad de hacer una película o estar en o en la televisión o lo que sea, porque en general, si vos mirás, el rol de la mujer no es el más agraciado dentro de la televisión o el cine nacional. Es difícil, no sé, yo siento que todavía ahí falta mucho. Y hay muchas mujeres que dirigen. El tema es tener la visibilidad suficiente para que todas esas películas que se producen se vean. Por eso hablo de producción y hablo de presupuestos y
que son vitales, ¿no? Yo creo que falta. Mi sensación es que todavía, incluso cuando veo, ni hablar de otros países, todavía siento que yo miro mucho cine, casi todos los días veo una película o una serie o algo, y bueno, hay en España, siento que están haciendo cosas importantes con la mujer. Sí. Sí, pero en Hollywood también hay veces hay un déficit en ese plano, ¿no? Sí, yo en Hollywood tremendo. O sea, hace poco vi Mosaico, una que volvió Sharon Stone, que es una serie que hicieron una aplicación, es toda una serie de lo más... es atractiva, pero el rol de la mujer, ahí va. Sí. Hay miras interesantes en el proyecto, pero... Al final mirás de afuera y decís, a ver, ¿qué pasa acá, viste, con la mujer y el hombre? Y es un varón el que dirige. O sea. Claro, ahí está. Bien, me decís recién lo del tema del apoyo económico, ¿no? ¿Qué opinás de la situación del Inca actualmente y que se han bajado tantos proyectos o se restringió el aporte? ¿Cómo lo ves? Bueno, el Inca es un organismo gigantesco, en crisis como tantas otras instituciones de este país. Creo que mi opinión claramente es que ese dinero, hay mucho que se gasta en otras cosas, porque es una institución enorme. Entonces, están restringiendo. Estamos en un momento de mucho cambio y de mucha crisis, y hay muchas opiniones encontradas respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo creo que las oportunidades tienen que dárselas a todos, en mayor o menor medida, pero que el Inca, si después no ayuda en el lanzamiento, las películas chicas no tienen manera de ingresar, por más que las distribuya. Incluso Disney distribuyó muchas películas, muchas argentinas el año pasado, y supongo que seguirá este año. Pero si no hay publicidad, si no hay suficientes salas, las películas desaparecen enseguida. La cantidad de películas que hacemos hace que el Gomón y todos los espacios Inca no tengan espacio para que nos quedemos. La película de Fernán Mirás tenía público en el Gomón, pero la sacan igual, ¿entendés? O sea, sí. Es una instrumentación compleja la que hay, y hay muchos sentimientos encontrados. Y generalmente, como todo organismo oficial, pagan a los premios, y mucha gente no puede terminar sus películas ni tenerlas por más que le otorguen el crédito, porque no consigue financiación, no hay un banco o un financista que te financie, ¿no? Claro. Así que es difícil, está en un momento difícil. El cine nunca va a dejar de hacerse porque hay demasiada necesidad y mucha gente que necesita también vivir de esta profesión. Pero hay que rever y cambiar muchas cosas dentro del tema de los créditos, subsidios, porque es importante que nos subsidien, pero tiene que ser real, ¿no? Sí, en todo el proceso, no solamente una inyección de dinero al principio y listo, arréglate. Es que eso es muy importante, y lo venimos hablando hace muchos años y no termina de suceder, o sea, realmente. Creo que de todas maneras en quizás estos últimos 10 años el cine argentino se había puesto en un lugar donde se habla de cine argentino y la gente va a ver, pero se ven 5 películas por año y hacemos 100. Sí. 5, 10 ponele, pero que van más o menos. Entonces, bueno, es trabajo también. Sí. ¿Cómo lo ves el cine argentino posicionado a nivel local e internacional? Yo lo veo bien. Yo creo que estamos produciendo películas mucho más... desde el punto de vista de la producción, se están haciendo películas muy importantes. Y digo, como a nivel producción, y se está pensando más en el público, porque de hecho el año pasado hubo muchas películas que tuvieron mucho éxito de espectadores. Creo que debe haber de todo, tiene que haber comedia, tiene que haber thriller, tiene que haber política, tiene que haber romanticismo, tiene que haber todo lo que hace falta. Y en ese sentido creo que hay muchas películas que llegan al público, incluso de las que se ven no tanto.
Y otras que, bueno, que son directores que por ahí están recién empezando y si no haces cine no progresás. O sea, también es importante hacer para ver qué respuesta tenés y después trabajar sobre los errores o lo que querramos llamarle para que siempre ayudan a mejorar, ¿no? Claro. Pero internacionalmente también se ganan premios, van a muchos festivales, las películas nuestras, somos conocidos, o sea, se reconoce el cine argentino a nivel mundial. Pues está el tema del subtitulado, que no quieren ver películas subtituladas. En un país como Estados Unidos, que es enorme y tiene un público masivo, es muy difícil entrar con una película nuestra. Sí. ¿Y vos cómo te llevas con la crítica y con las opiniones? La crítica especializada y el boca a boca de la gente. Con la crítica especializada no la leo. Hace rato, como dice Paul Auster en el documental que hice, no tengo suficiente piel como para seguir leyendo, porque para qué. Pero no las leo más. O sea, tomé esa decisión a partir de escuchar a mucha gente que no las leía. Pero creo que igual es nada, es una posición. Con el boca a boca, a la gente sí la escucho. Y aunque me digan cosas que por ahí puedo no estar de acuerdo o pueden no gustarme, yo escucho. A la gente sí, porque creo que el cine es para el público. Y no quiero desvalorizar al crítico, pero es muy tendenciosa muchas veces la crítica. Y yo misma creo que juzgar es complejo. Cuando uno va a ver una película, a veces puede decir cosas horrendas si no se pone un poco en otro lugar, claro, con más compasión, con comprensión de que esa película fue realizada por toda esa gente, que hubo una intención. Pero bueno, es el trabajo, lo hacen como quieren y a su mejor manera. Pero no las lee. Yo no las leo. Y que no me las cuenten. Como dice alguien, si algún amigo que dice ser tu amigo y que sabe que no lees críticas te dice, che, qué lástima lo que dijo Clarín de vos. No, entonces dejas de ser mi amigo inmediatamente. Respeto ese silencio. ¿Cómo lograste, Teresa, equilibrar tu vida profesional con tantas facetas y la maternidad de 5 hijos? ¿Cómo fue eso? Bueno, vino después, claramente. Claro. O sea, yo empecé mi carrera profesional cuando los chicos, el más chico era Tomás, que tenía 5 o 6 años, y bueno, fue el que en definitiva más me conoció como actriz y me pareció siempre maravilloso, pero al principio me fue difícil y hacía lo que podía como amateur, como te conté al principio. Y después ya eran todos lo suficientemente independientes como para tener todo el tiempo para mí. Claro. Así que ahí es donde apareció el gran desafío. Ahora tengo el tiempo, tengo la posibilidad, ahora cómo es esto. Y ahí aparecieron los procesos largos entre cada película. Entre Felicitas y Tita hubo 6 años. Claro. Con Felicitas estuve casi 8 años, aunque en el medio hice otra película. Bueno, ahí empieza un poco otra etapa, ¿no? Que es el desafío personal con lo que elegiste y con lo que anhelabas y con lo que deseabas, y ahora ahí está, ahora lo puedes hacer. Bueno, ahora hay que hacerlo. Y justamente en ese proceso creativo, ¿no? ¿Cómo es? Vos decís, con Felicitas estuve 8 años. ¿Cómo es la génesis de ese proyecto hasta su concreción? ¿Empezás investigando, escribiendo? ¿Cómo le vas dando forma? En el caso de Felicitas mandé a escribir un guión porque quería estar del otro lado y poder mirarlo y no estar involucrada, porque es una mirada bastante más, me parecía que era más interesante, porque era un proyecto difícil, una biografía larga, con muy poca información, había que recrear toda esa tragedia. Y sobre ese guión hubo montones de etapas, entraron otros autores, trabajamos, finalmente fuimos 4 guionistas. En la última etapa entré yo con Graciela Maglie, pero todo ese proceso fue larguísimo, el guión estaba largo, después, bueno, lo mirás, lo presupuestás. Dolores Fonsi iba a ser
Felicitas. Y estuvo casi 5 años conmigo, leyendo guiones, viniendo, haciendo pressbooks para venderla, viajamos a festivales. Y después un día vino y me dijo, "Ay, estoy embarazada de Gael, su primer hijo, no puedo hacer la película". Así que, por ejemplo, ahí hubo un proceso que se cortó cuando ya estábamos listas. Y bueno, y después hubo un casting y apareció Sabrina y demás. Eso fue ya el final de la historia, ¿no? Claro. Pero hasta ese momento habían sido 5 años ya. ¿Y siempre trabajás con los mismos equipos o vas renovando, tenés un staff? ¿Cómo armás eso? Porque leímos sobre lo importante que es para vos el liderazgo en los equipos de trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo haces? ¿Mantenés un staff permanente o vas renovando? En la productora somos somos muy pocos, pero cuando arranca un proyecto, Marga Gómez, que es mi productora, desde Felicitas, siguió al lado mío en el proceso de todos estos años para llegar a Tita Merelo, y estuvo involucrada en Felicitas desde el vamos. Y en términos de lo que sucede por ejemplo, la editora Laura está conmigo desde siempre, hace más de 20 años que trabajamos juntas. Yo conservo los equipos, pero a veces, como pasó con Tita, Aldo Romero, que fue mi asistente de dirección toda la vida, se nos fue y tuve que pensar en alguien. Y por suerte, Carlos Gil, que había trabajado conmigo hace años en una película Rompecorazones, que yo era actriz, pudo hacerlo, quiso hacerlo, porque él ya es director. O sea, algunos los he renovado. Directores de fotografía he trabajado con varios. En esta ocasión, Hugo Colase fue como una revelación para mí porque no lo conocía. Todos me decían, tenés que conocerlo. Y hicimos juntos el documental de Tita y luego la película. Y creo que encontré alguien con quien me entiendo de maravillas, y la luz es increíble. La gente de arte fue nueva en Tita, pero los que tuve en Felicitas fueron buenísimos. A veces no pueden los mismos y tenés que cambiar. Algunos te dicen que sí, trabajan un tiempo y después se van. O sea, pero fundamentalmente creo que el equipo dirección, producción, es lo que es muy bueno, y edición es muy bueno mantener como staff. Y después sí, tener los mejores colaboradores en todas las áreas, gente que sepa más que vos de todo lo que vos no podés hacer, y con quien te lleves bien y haya armonía. Y con respecto al elenco, porque el encontrar a Tita te llevó a un documental incluso, ¿no? ¿Cómo es esa búsqueda? Tenías a Dolores para Felicitas, se te cae, bueno, un casting y aparece Sabrina. Ahora toda esta búsqueda de Mercedes hasta que aparece, ¿no? Sí, fue largo también ese proceso. Empezamos buscando actrices más conocidas o de nombre. Natalia Oreiro fue la primera elección y no se animó, y después hizo Gilda y le fue increíble. Creo que ya la tenía en mente a Gilda y no se animó. Le gustó mucho el guión, pero no se animaba. Bueno, pasamos por varias y finalmente fue, bueno, casting. O sea, desde la producción insistían en alguien que arrastrara, que ese es otro de los grandes enigmas con el cine, un actor o una actriz que arrastre público, que te siente gente en el cine, que en este momento sabemos son Darín, Suar y Franchella. Está empezando a pasar un poco como pasó con Natalia, con Gilda, que fue impresionante. Pero bueno, estos tres, ninguno de los tres podían ser Tita, digamos, mujeres, bueno, yo digo, las tenemos que poner ahí adelante para que empiece a haber mujeres que llevan gente al cine, pero necesitamos hacer algo por eso, que es otro de los temas que yo también he hablado mucho con el Inca y la televisión, porque ¿quiénes son las conocidas? O sea, las que hacen tele, ¿no? Y si son protagonistas. Así que fue una lucha después en el casting, encontrarme con que Mercedes era la que yo realmente sentía que era y quería, y que si bien es una actriz súper reconocida de mucha trayectoria, no tenía el nombre para el cine, la distribución, Pero bueno, nos jugamos igual y gracias a Dios, porque es un milagro, lo que hace es maravilloso, es extraordinario. Y yo espero que la llamen muchísimo para trabajar en cine, porque tiene un carisma increíble,
y bueno, que no quede pegada a Tita, que sean otros los proyectos para ella. Claro. ¿Qué trabajo o qué experiencia de estas cinematográficas o como actriz recordás como muy significativa en tu vida? Qué difícil elegir porque, no sé, la verdad que cada película es un poco como algo muy cercano a uno, ¿no? No sabría decir cuál. Todas tuvieron algo muy importante y muy significativo. En todas las películas que hice apareció un proceso de vida, en las que dirigí sobre todo, hay un proceso de vida que transcurre en paralelo a la película que fue significativo, que tiene que ver con el paso del tiempo y con la gente que se va. En todas. Y Viena quizás, si bien yo no la dirigí, al ser mi primer proyecto y la primera vez que me ponía frente a cámara y trabajar con actores como fue China Zorrilla, Mercedes Morán, Alberto Segado, Hugo Soto, con los que fue compartir el set y fue la primera experiencia de saber de qué se trataba, también es una que recuerdo como muy importante, ¿no? Uh-huh. Como experiencia de vida y de comienzo de algo que arrancaba. Ese es el primer eslabón. Eslabón, sí. Muy bien. Y contanos entonces sobre tu Fundación Arte Vivo, esta última experiencia en el Malva que tuvieron, que hoy se repite, tengo entendido. Sí. Así que bueno, contanos cómo empezaste con la fundación y cómo vas derivando a estos eventos y estas presentaciones tan interesantes. Bueno, la fundación empezó hace muchísimos años, casi en paralelo cuando empecé con la productora, porque me di cuenta que desde la producción yo podía o quería, por lo difícil, lo dificultoso que era, no solo por ser mujer, porque les cuesta a muchos varones también, a muchos hombres, sino el hecho de que producir una película implicaba tantos años de vida, y si bien uno cuando la produce arma lo que yo digo que es una especie de pyme, porque tenés 300 personas involucradas que trabajan en ese momento, o sea que generás una fuente de trabajo importantísima durante casi 6 meses y un año con varios, y más con el equipo firme, digamos, pero sentía que quería, que teniendo yo el privilegio de poder hacer esto que tanto me apasiona, quería como devolver algo desde otra forma, ¿no? Finalmente la fundación hasta ahora, salvo raras excepciones, la he bancado yo, o sea que al ser una fundación tan personal tiene los fondos que tiene, siempre estamos tratando de conseguir algo más a través de mecenazgo y demás, pero se han obtenido otras cosas. Es una fundación que apunta a las artes, al arte en movimiento, ha hecho muchísimos proyectos, ha intentado asociaciones con otras ONG que fueron muy productivas, y en esta instancia, para no hablar demasiado de eso y resumirlo, hay un proyecto que nos fluye muchísimo que se llama Rayo Verde, que es llevar a chicos y a adultos también, empezamos hace unos años, en situaciones de riesgo, de hogares, con imposibilidad de por ahí conseguir una entrada, a ver cine y teatro. Uh-huh. Bueno, eso por ejemplo fluye porque ya ahora nos llaman y nos dan las entradas, entonces nos ocupamos del transporte, de la merienda y hacemos estos eventos y que son realmente muy incentivadores, porque así como están todos ellos acá escuchando, esos chicos van al teatro, reciben Cirque du Soleil, obras musicales, obras más pequeñas, y es una manera de incentivar lo creativo, porque yo creo que todos somos creativos, todos somos actores, todos podemos hacer todo, dibujar, lo que fuera, aunque sea mal o bien, pero lo podemos hacer para expresar algo que sentimos, ¿no? O escribir o lo que sea. Y de repente aparece el proyecto que me propone mi hija Soledad,
que es tomar el libro de John Coetzee y Paul Auster, Aquí y Ahora, que se escribieron cartas durante 4 años, y hacer un documental. Y entonces decido hacerlo a través de la fundación, porque siento que es un proyecto cultural que probablemente se entregue gratis a muchas universidades y ferias del libro y todos los lugares donde tienen interés el tema. Y bueno, y se produjo, tardó mucho tiempo porque son 2 personas muy ocupadas y hubo que encontrarlos, ir a buscarlos en sus lugares de trabajo, entrevistarlos, y finalmente el miércoles pasado se presentó en el Malva con ellos presentes, así que corrí como loca para terminarlo porque te digo que seguía ahí sin terminarlo. Dije, bueno, si vienen John y Paul, yo tengo que tenerlo listo. Así que fue un éxito bárbaro, quedaron más de 300 personas afuera. Ellos 2 son irresistibles. No sé si hoy irá tanta gente porque no están, si irán a verlo, a ver el documental igual, porque ellos ya se fueron. Bueno, pero está la invitación, porque la verdad que es más que interesante ver cómo está plasmado eso en un documental, ¿no? Lo recibieron tan bien el público, yo me quedé hablando mucho con la gente después, y eso sí, fue como una sorpresa, porque para mí era que narro historias, que hago más ficción que documentales, si bien experimenté con el de Tita también, esto era como algo muy de ellos 2, y bueno, y había que juntar las cartas y generar el diálogo, inventar algo que no está en el libro, y eso fue el desafío más grande y más interesante. ¿Y cómo siguen tus proyectos? ¿Qué tenés en carpeta? ¿Qué estás por hacer? Tengo varias cosas en carpeta. Algunos proyectos más ambiciosos y otros que estoy esperando que descienda algo y me diga, a ver, ¿y si haces esto? Pero digamos, yo soy una especie de usina de ideas y tiro y escribo y tengo ya hechas varias síntesis o una comedia, bueno, pero no puedo decir nada todavía. Algo ambicioso que no sé si va a suceder, pero que de suceder va a tardar, es retomar la idea de hacer Madame Lynch, que siempre estuvo, que hace muchos años que está dando vueltas en la Argentina y me hablaron de ella, que fue la mujer de Solano López y es irlandesa, y ahora un irlandés escribió un libro y me mandaron el libro y pensé que a lo mejor se podría resucitar como película o como serie. Es una idea ambiciosa, pero si Tita era ambiciosa, esta, Dios mío, con la guerra del Paraguay, claro. Irlanda, Francia, Paraguay, Buenos Aires, bueno, Asunción, Buenos Aires, Cerro Corá, etcétera. Es enorme, con lo cual el personaje es fascinante y no sé, vamos a ver. Pero de suceder eso, en el medio tengo que hacer más cosas. Sí. Por ahí documentales, también hay una propuesta, hay más de una propuesta de documentales y estoy buscando un guión que sea accesible y más fácil de filmar más rápido. Claro. Y de acá a 10 años, ¿cómo te ves? ¿Qué te imaginas? Haciendo lo mismo, habiendo hecho en estos 10 años muchas películas, porque voy a tener casi 80, la pucha. Está bien que hay directores hasta los 90 y pico, siguen, viste, no sé cómo estaré y qué energía tendré, pero sí, haciendo lo mismo, con la misma pasión y que una vez, me acuerdo, Soledad Silveira me dijo, yo lo que no tengo ya es la pasión que vos tenés por haber empezado tan joven. Y después nos volvimos a ver y trabajó en Hembras conmigo. Yo le digo, ¿y la recuperaste? Me dice, bueno, hay por momentos, ¿viste? Porque es así esta profesión. Pero siempre es una aventura. Y la vida es una aventura. O sea que sí, haciendo lo mismo, seguro. Buenísimo. Chicos, ¿alguna pregunta que les parezca? Sí, allá veo que levantan la mano. Sí, ¿sabes que sí? Creo que la vida exige coraje. Yo, si me miro afuera, lo que más pienso es que
que tengo coraje para estar bien, para seguir siendo una persona alegre y positiva cuando ya en la vida te ha dejado mucha gente. Porque sentirse pleno cada día, o sea, no caer en el discurso de que lo tuve mucho tiempo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y no sé, viste, la víctima de una situación de no poder hacer lo que deseas o de sentir que te dejara de lado porque no te consideran o que no te miran o que te critican mal hablando de las críticas o lo que fuera. Y creo que en el proceso de trabajo con uno y con las inmensas bendiciones que me ha dado la vida, hijos, nietos, amigos, equipo de trabajo maravilloso y una vocación, porque más allá de lo bien o lo mal que lo haga, es una vocación, y esa vocación habla de un proyecto siempre, entonces te mantiene vivo. Pero sí estoy cada vez más convencida que sí necesitas coraje en la vida. Yo soy una disfrutadora de todas maneras, pero sí, a veces uno se cae y tiene que decirse vamos arriba de nuevo, adelante y seguir. Ahí es donde siento que está como el punto de inflexión, ¿viste? No sé si te contesto la pregunta. No, él pregunta si vos perdiste alguna persona. En el rodaje de las películas se fueron perdiendo algunas personas. Sí, sí, sí. En el último caso, mi pareja que falleció porque estaba enfermo de cáncer, en otro caso una íntima amiga. Me di cuenta de eso en esta última película. Mi mamá, que también se fue mientras yo estaba filmando El amor y la ciudad. Gente que se ha ido yendo, otra amiga, y que estaban cerca del proyecto. Aldo Romero, que fue mi asistente, y estábamos siempre juntos trabajando, y me enseñó cualquier cantidad, porque él fue mi asistente de dirección en mi primer película y realmente fue un amigo, un compañero de hierro, y fue difícil que no esté más. Después, con él yo me acuerdo de cosas que me hacen reír, porque cuando estábamos haciendo Felicitas íbamos del brazo corriendo por la quinta que nos alquilaban las hijas de María Luisa Bember y decían, María Luisa nos habla, porque él había estado con María Luisa, ya estamos acá con María Luisa, nos va a ayudar. Tengo muchas anécdotas muy divertidas de él en los rodajes y por supuesto lo extrañé un montón durante Tita. Pero sí, tiene que ver con, pero eso es la vida. Yo creo que en paralelo uno siempre está viviendo. Lo que tenemos los que hacemos esto es que nos aislamos por un tiempo como una tribu de circo y nos encerramos en un mundo y estamos más con nuestra familia nueva, creada, que es la gente que está en el set, que con los nuestros, digamos. Pero la vida sigue en paralelo, siempre al lado. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Es muy difícil, es un tema muy difícil. Yo lo de Woody Allen no sé, porque no puedo saber, o sea, opinar en el sentido de que sabemos todo lo que leemos, no sé cuál es la verdad. Y con respecto a Polanski, lo que sé es lo que él confesó, o sea, él pagó su culpa y confesó, culpa o no, digo, es un horror, eso no tiene perdón, pero es un hombre que en contraposición a eso tuvo una vida tremenda y le pasaron cosas muy dolorosas que no justifican su accionar con esta chica, aunque ella dice haberlo perdonado. Lo que no me pareció
mal de lo que leí con respecto a Polanski es que su abogado pida que él hable con la gente de la academia. Y lo que sí me parece es que lo de la academia, eliminen o no eliminen, igual para mí hay tanta hipocresía en esa academia de cine que de todos modos a mí eso no me soluciona ni me ayuda a pensar que algo va a cambiar. En eso sí me enoja un poco porque me parece frívolo, digamos. Pero bueno, si después llegan como puede pasar con el caso Weinstein a un juicio o lo que sea, se sabrá, pero bueno, somos humanos y el juicio sigue siendo humano. Lo que pasa que, bueno, esa es una institución, es complejo el tema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Así como habías mencionado, me acuerdo que cuando hablaste de la fundación, mencionaste en Malva, y claro, acuérdame el apellido, ¿cómo es tu relación con ese museo? Es totalmente amigable, digamos, porque Soledad, mi hija, trabaja ahí, porque nada, es familiar, digamos, y ya no es tampoco, porque de alguna manera, por más que lo haya fundado Eduardo Costantini, está cada vez más alejado de ser el museo de una persona, es de la gente, o sea, todos tenemos acceso a Malva. Pero mi relación es excelente porque es buena con mi ex, porque hay muchos de los cuadros de la primera etapa que fueron de los dos, o sea, y están ahí y fueron donados por mí, o sea, no, pero la colección creció tanto en estos años y en lo personal es otro rubro, digamos, el arte me encanta, pero no soy coleccionista. Pero la relación con el museo es excelente. Soledad, mi hija, está en el departamento de literatura y de hecho produjo conmigo este documental, así que el espacio que me dio para esto también estoy muy agradecida de haberlo podido presentar a el documental con estos grosos directores que ella puede llevar a Malva. Sí, sí, y así como sos directora dirigiendo actores y están en el set, y así como habías mencionado el tema del doblaje, ¿alguna vez se te ocurrió dirigir una película animada? Sí, sí. Después Campanella me dijo que era lo más aburrido que te podía pasar en el mundo, pero no fue por eso que no salió. Era una historia divina, soñada, y hubo un problema con la autora. Era algo que me había traído mi hija Marité, que trabaja en fundaciones y es profesora de ciegos y trabaja mucho con la discapacidad. Y era una historia súper linda de un chico discapacitado que, que era como una especie de, no sé, Batman. Tenía una silla de ruedas que volaba y hacía cosas maravillosas. Era divina. Y la íbamos a hacer, los dibujos eran muy lindos y se iba a hacer una película, pero la autora finalmente no quiso. Y ¿Nos puedes dar algún consejo antes de decir acción? Lo más importante es que cuando estás en el set, vos ya trabajaste muchísimo para que todo lo que está ahí suceda y lo que te importa es el actor. O sea, vos ya viste que está bien la escenografía, que está bien el arte, que ya hablaste con el director de fotografía, además de que ya preparaste mucho en la previa, ¿no? Y si tenés directores de arte, fotógrafos y todo el equipo que tuve en Tita, llegás y llorás porque hicieron todo tan bien que no podés mejorar nada, no hay nada que quieras cambiar. Y vestuario, todo estaba perfecto. Y lo único que me tenía que ocupar era de que la escena sucediera, o sea, dónde poner la cámara, que lo hablabas antes con el director de fotografía. Pero antes de dar la acción, ya tenés todo para que el actor se sienta cómodo y pueda en ese momento dar lo mejor de sí. Y si no es, se repite y se repite y se repite y así.
Sí, la ficción sin duda me siento más cómoda. El documental para mí todavía sigue siendo una experiencia que quiero seguir cultivando, porque el documental lo que tiene es que vos filmás mucho y puedes parar y después retomás y volvés a parar y volvés a retomar. No tiene un tiempo como el rodaje de una ficción que te instalás un día y a las 11 semanas salís de la película. Entonces tenés mucho material, filmás incluso casi sin guión y después lo armás en la isla, ¿no? Y es muy atractivo también. Pero es un proyecto para mí más, por supuesto que hay documentales que son inmensos y que cuestan una fortuna y demás, ¿no? Los vemos por todo el tiempo. Pero en el caso de estos proyectos más pequeños, son más accesibles para mí en términos de equipo técnico, vas con 3 personas y entonces se pueden hacer más seguido, digamos. Bien, antes de despedirme te pregunto si sentiste que se te preguntaron cosas diferentes, porque antes de empezar la entrevista me dijo que por ahí iba a muchos lugares y siempre le preguntan lo mismo, ¿no? Entonces digo, a ver si acá... Sí, no, muchas cosas diferentes, estoy súper contenta, la verdad estoy muy agradecida, espero que lo hayan disfrutado ustedes y que les haya servido como incentivo para todo lo que hacen. Porque son experiencias que motivan, como dice acá, y esa era la idea. Pero la verdad que te agradecemos nosotros a vos todo el tiempo que nos dedicaste. Le damos un aplauso.